Buenas noches, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido el poder estar aquí, el poder predicar el mensaje de salvación, el poder predicar el mensaje del Evangelio. Agradecemos mucho a Dios porque Él muestra su brazo de misericordia para con nosotros, en que nos permita el poder decirle a las personas, decirle a la humanidad, ¿cierto?, que en Cristo hay esperanza, que Dios se encuentra consigo mismo reconciliando al mundo a través de la persona del Señor Jesucristo, y lo que demanda Dios para la humanidad es que vengan en arrepentimiento y en fe, creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por eso damos muchas gracias a Dios por todas esas cosas que nos ha dado, y también damos la bienvenida a todos mis hermanos que hace rato que no los vemos, pero nos hace falta el poder estrechar sus manos, el poder abrazarnos, pero muy pronto, si el Señor lo permite, así se dará. Pero también a ti, amigo, amiga, que nos conocemos o quizás que no nos conocemos, también te damos una bienvenida, y créeme lo que muchos de los hermanos también que están detrás de allí de este video, también hemos estado orando por usted por mucho tiempo. Allí antes de iniciar vamos a orar, y vamos antes de orar, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites el poder predicar tu palabra, el poder predicar el mensaje de salvación. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu voluntad, Señor, que es agradable y que es perfecta, Señor, tú quieres que todos los hombres vengan, Señor, a la salvación, y que vengan al conocimiento de la verdad, Padre Celestial, para que vean aquel que es la verdad, el camino y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y se puedan arrepentir de sus pecados y creer en Él como su Señor y como su Salvador. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú conoces a las personas que están viendo aquí este video, Señor, para que también puedas tú salvarles, Señor, para que seas tú tocando sus corazones y sus conciencias, Señor, sus pensamientos, para que ellos respondan favorablemente, Señor, a este mensaje y puedan venir en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre Santo, también tú conoces también la debilidad, Señor, de este siervo, Señor, en el cual te suplicamos para que seas tú supliendo, Padre Celestial, allí la necesidad, oh Dios, y que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mí, Señor, que sea hablando al corazón, Señor, de las personas y sus conciencias, Señor, para que hoy, Señor, hayan muchas personas, Padre Celestial, arrepintiéndose de sus pecados, Señor, y viendo al Señor Jesucristo como aquel que es el tesoro escondido, Padre Dios. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si hay uno de los versículos que más me gusta a mí, es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en el cual dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando yo miro este versículo, siempre lo asemejo como cuando usted se va a tomar una bebida que es bastante deliciosa, que le gusta mucho. Por ejemplo, me gusta mucho lo que es el sorbete, ¿cierto?, de guanábana en leche, ¿sí? Es algo que es muy rico, es algo que podemos degustar, apreciar su sabor, es algo que es muy delicioso, ¿sí? Cuando en Primera de Juan, Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, también está diciendo: contemplar, mirar, degustar, ¿sí? Meditar, observar el amor de Dios para con nosotros, para con ustedes, hermanos, hermanas, amigo, amiga, ¿sí? Que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y el solo hecho de venir en arrepentimiento y en fe, creyendo en la persona del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y contemplar y meditar y apreciar su grande amor para con nosotros, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no solamente se place en perdonarnos, en salvarnos, en darnos
vida eterna, sino que también dice las Escrituras que Él muestra también su gracia al llamarnos hijos de Dios. Antes enemigos de Dios, ahora sus hijos. Por lo tanto, mis hermanos, todas aquellas personas que son los hijos de Dios vienen a ser entonces parte de aquella iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos también, por lo que vemos en muchos lugares, ¿cierto? Que hay muchas iglesias que tienen su título, que tienen también un nombre, que tienen también un conjunto, las paredes, el edificio, las personas, pero como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, son iglesias que están muertas como la iglesia de Sardis. ¿Y por qué están muertas? Porque las personas que están dentro de aquellas iglesias están muertas, ¿sí? Y hay muchas iglesias que pueden predicar el mensaje de salvación fielmente, pero hay muchas personas que dicen creer en Jesucristo, pero no han creído en Él como su Señor y como su Salvador. Muchas personas al día de hoy no saben qué es un cristiano verdadero. Por lo tanto, entonces, la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, apartada por Dios y para Dios, en unión y matrimonio exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo y los redimidos por la fe. Todas aquellas personas que no se han arrepentido de sus pecados y no han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, no pertenecen a esta iglesia verdadera. Por lo tanto, la demanda de la iglesia y la labor del pueblo de Dios no solamente es edificar a los santos, sino también llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y a este último grupo hay muchas personas que asisten a las iglesias, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no han creído en el Señor como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, el texto que tenemos por delante en Mateo capítulo 7, versículo 21, habla de esta clase de personas. Y lo que quiero invitarles a ustedes hoy, en esta noche, es a que podamos apreciar primeramente la escena que tenemos por delante. Y la escena que tenemos por delante inicia en un día en específico. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Habrá un día en específico en donde el juez juzgará al mundo. Habrá un día en específico, amigo y amiga, en el cual tendrás que presentarte delante de aquel juez. Quieras creerlo o no quieras creerlo, ¿cierto? Habrá un día como tal, en donde el altivo y el soberbio no estarán de tú a tú mirando a ver cómo se tranza con este juez para ser librados entonces del castigo eterno. No, dice en Isaías capítulo 2, versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ese día será terrible y de mucha tristeza. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 17, que lamerán el polvo como las culebras, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 17. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habrá una reencarnación, no habrá una segunda oportunidad, ¿sí? Sino que después que te mueres vas al juicio. Te vas a presentar delante de aquel juez que Dios designó, ya que Dios ha establecido. Y dice en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel juez será nuestro Señor Jesucristo. No habrá un fiscal acusador que le tenga que decir al Señor Jesús qué es lo que hiciste o qué fue lo que dejaste de hacer. No, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amigo, amiga, aquel día llegará, tenlo por seguro.
Hoy en día invitamos a muchas personas a la iglesia a que vean estos videos, pero muchas personas salen con muchas excusas. Pero este día llegará y no tendrás ninguna excusa, amigo, amiga, para presentarte delante de aquel que es el juez, nuestro Señor Jesucristo. También en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 21, el Señor nos permite el poder observar lo que pasará en aquel día del juicio, de las personas que estarán delante de aquel trono blanco. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Será tan terrorífico ese día que pasará, que dice que aún el cielo y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos. Pero ¿quiénes son aquellas personas que estarán en aquel día al frente de aquel juez? Dice en versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mi amigo, mi amiga, aquí podemos observar que dice que aquellos grandes y pequeños estarán delante de aquel juez. Aquellos famosos, aquellos poderosos, aquellas personas prominentes de este mundo estarán al frente de aquel juez. Pero dice que también aquellos que son pequeños, aquellos que son del común, pero que nunca creyeron en Jesús como su Señor y como su Salvador, ahora se encontrarán con Él mismo, pero aquel que es el juez. Amigo, amiga, dicen las Escrituras también que serán juzgados por sus obras, por sus obras. Y las personas en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, habían construido todo un edificio de vida cristiana, cimentándose en sus obras, fundamentándose en sus obras, pero no, su fundamento no lo tenía en la persona del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. Y dice, sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mar entregará sus muertos, la muerte entregará sus muertos, el Hades también entregará sus muertos. Dice que aquellas personas que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados entonces al lago de fuego. Por lo tanto, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, es que nos está trasladando al día del juicio. Nos está poniendo a observar lo que pasará con aquellas personas que estarán delante de aquel que es el juez. Y muchas personas en ese día, como dice en el versículo 21 de Mateo capítulo 7, muchas personas le dirán, Señor, 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 Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dicen ellos, Señor, Señor, nosotros somos los tuyos. Señor, nosotros somos los religiosos. Señor, nosotros somos los que íbamos a la iglesia, los que estamos en las campañas evangelísticas. Señor, yo fui el pastor de la iglesia. Señor, yo fui el líder de jóvenes. Señor, yo posteaba en mis redes sociales versículos de ti, canciones de ti. Yo iba y predicaba el evangelio. Amigo, se puede hacer todas estas cosas y no ser parte entonces del reino de los cielos. Dice, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver entonces que hay un único requisito para entrar entonces al reino de los cielos, y dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no es suficiente solamente con expresar Señor, Señor. No es solamente suficiente con expresar que tú eres de Dios, que tú eres un cristiano, que tú vas a una iglesia,
que tú posteas versículos en las redes sociales. No es suficiente todas estas cosas. No es suficiente solamente con estar de acuerdo con las verdades bíblicas que enseñan las Escrituras. ¿Crees entonces que Jesús es Dios? Sí, claro de que lo creo. ¿Crees entonces que Jesús es Dios? Claro de que lo creo. Pero dicen las Escrituras que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, dice la Escritura que no es suficiente solamente con expresar que eres de Dios, que eres un hijo de Dios, sino que dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que obedece a mi Padre, que está en los cielos. En Isaías capítulo 29, versículo 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor Jesucristo también utilizó estos versículos para poder hablarle a los escribas y a los fariseos y le decía que ellos con sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. En Juan nos deja ver también en Juan capítulo 2, versículo 23 y 25, que nuestro Señor Jesucristo hacía los milagros, pero que muchas personas creían en su nombre, y dice las Escrituras que no se fiaba de ellos. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por lo tanto, entonces, la profesión de labios no es válida si no hay una obediencia a Cristo y a su palabra. La única forma de poder entrar al reino de los cielos, de ser reconciliado con Dios mismo, es creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero hasta este momento muchas personas también se preguntarán, bueno, ¿y qué significa entonces el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Permítame ver a través de unos versículos cuál es la voluntad del Padre. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Él quiere que todos los hombres vengan a salvación, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿quién es esa verdad? Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Dios Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es creyendo en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de nosotros decir que somos hijos de Dios no consiste en ir a una iglesia, no consiste en solamente yo decir es que yo soy un hijo de Dios, no consiste es por un hombre, no, sino que es voluntad del Padre en aquel que cree en la persona del Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en aquel día del juicio, entonces, muchas personas no van a decir, bueno, Señor, es que yo creí en ti como el Señor y como el Salvador, y entablé una relación de intimidad contigo, Señor. Dice en el versículo 22, que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Me llama la atención aquí en el versículo 22 que dice, muchos. No son pocos, no son algunos, no son unos cuantos, sino que dice que son muchos que creen que están en paz con Dios sin arreglar cuentas con Él por medio del Señor Jesucristo. Muchos creen que van camino hacia el cielo, pero van camino hacia el lugar, en el camino ancho y espacioso que va hacia la perdición. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, nosotros predicamos todo el consejo divino, Señor. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos en tu nombre, Señor. Nosotros hicimos campañas evangelísticas. Nosotros hicimos todas estas cosas, Padre Celestial. Pero también, muchos también dirán entonces, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero amigo, se puede hacer todas estas cosas y no ser de Dios, y no ser de Dios, y no haber nacido de nuevo. Podemos ver en el caso de Balaam, podemos ver en el caso también de Judas. El Señor Jesucristo les dio poder a los discípulos para que pudieran entonces hacer milagros, echar fuera demonios, pero sin embargo dice las Escrituras que Judas era el hijo de perdición. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, no es suficiente solamente entonces con expresar ello. Los demonios también creen y tiemblan también ante el Señor. Muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, Señor, esas cosas. Señor, Señor, en tu nombre lo hicimos. No fue en el nombre de Buda, no fue en el nombre de una persona, fue en tu nombre que hicimos todas estas cosas. Pero amigo, amiga, se puede hacer todas estas cosas y no ser parte entonces del reino de Dios, no ser parte de sus hijos. Por eso entonces el Señor Jesucristo nos deja entrever lo que va a decir en aquel día del juicio. Versículo 23 de Mateo capítulo 7. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero aquí me surgía una pregunta. ¿Acaso Jesús no es Dios y Dios no conoce a todas las personas? Bueno, es evidente que el Señor Jesucristo conoce a todos en conformidad con su naturaleza divina y su conocimiento es infinito y es ilimitado. Es verdad que Él conoce el corazón de las personas, lo que hacen las personas también. Y como lo dice también en Mateo, como lo vimos, que el Señor Jesucristo no se fiaba aún de ellos mismos, pero hay un conocimiento de corazón, hay un conocimiento que elige, hay un conocimiento que escoge, hay un conocimiento de aceptación, de amistad, de comunión, como lo habla también en Nahum capítulo 1, versículo 7, y dice, el Señor es bueno, es refugio seguro cuando llegan las dificultades, Él está cerca de los que confían en Él. De manera que la palabra conocer tiene que ver con algo de intimidad. Es un asunto vital entre Cristo y sus ovejas. Dice en Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese conocimiento entre Cristo y su oveja es un conocimiento que trae paz, perdón, misericordia, gozo. Es un conocimiento que lleva a la piedad. Entre más conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entre más le conocemos somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo por el Espíritu. Entre más le conocemos, más me adapto mi vida a querer ser como el Señor Jesucristo. Entre más le conozco, así conduzco mi vida. Entre más le conozco, así conduzco todo mi camino de vida con esa convicción. Aquí nos surge entonces la pregunta, amigo, ¿tú conoces al Señor? ¿El Señor te conoce a ti? Porque si no, tendremos que decir, como dice el salmista, en el Salmo 139, versículo 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amigo, cuídate de no estar autoengañándote, de pensar que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios, pero no has nacido de nuevo. No has venido en arrepentimiento y fe, creyendo en Jesús como tu Señor y como tu Salvador.
Amigo, tu propia familia, tu cónyuge, tus hijos, podrían decir que eres un cristiano auténtico. Podrían decir entonces los compañeros de trabajo, tus vecinos, que eres una persona diferente. Aún tu conciencia podría decir que tú eres diferente. Tu conciencia podría decir que tú te has acogido a su oferta de la gracia, creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador. Tu conciencia podría decirte que tú has nacido de nuevo. Si tú estuvieras delante del trono, podrías decir que tú conoces al Señor y que el Señor te conoce a ti. Amigo, tú que dices creer en el Señor Jesucristo, que vas a una iglesia, que aún hace ciertas actividades dentro de la iglesia misma, permíteme entonces preguntarte, si Él es tu Señor, ¿haces lo que dices? ¿Tú le sirves? Si Él es tu camino, tú caminas por medio de Él. Si tú dices que el Señor Jesucristo es tu vida, tú lo vives. Si tú que dices que Jesús es tu amo, tú lo obedeces. Si tú que dices que Jesucristo es el pan, tú le has comido. Si tú dices que Jesucristo es la verdad, tú le crees. Quiero que llames a tu conciencia y evalúate a ti mismo. No vaya a ser tú pensando que estás en paz con Dios, pero no has arreglado cuentas con Él. Se puede estar dentro de la iglesia, se puede hacer muchas actividades dentro de la iglesia, pero no ser de Dios mismo. Quizás de pronto tú has profesado decir que crees en el Señor Jesucristo, pero aún tu conciencia aún te dice por tu comportamiento que no conduce, Señor, tu vida a esa convicción. Si en esta noche el Espíritu Santo toca tu corazón y tu conciencia, te pido que por favor vengas en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Te hacemos este solemne llamado al arrepentimiento, porque Dios es rico en misericordia y es un día más que el Señor te está dando para que tú vengas en arrepentimiento. Se puede estar muy cerca, pero a la vez muy lejos. Permítame entonces, amigo, tú que en tu conciencia te está hablando y te está diciendo entonces, ven al Señor Jesucristo. Permíteme leerte allí unos versículos. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Isaías capítulo 55, versículo 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, o sea, hoy mismo, llamadle en tanto que está cercano, hoy mismo. Dice, deje el impío su camino, deje de andar el camino que tú has establecido. Y dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Quizás de pronto has escuchado estos versículos miles y miles de veces, pero hoy es la noche de salvación, hoy es el día de salvación. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto en sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a seguir viviendo una aparente piedad delante de los hombres? Pero ya sabes que en aquel día del juicio, también el Señor te va a decir, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. O vas a aceptar la oferta de misericordia, de gracia que Dios tiene para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo.
amigo, amiga, o tú que te haces llamar hermano, hermana, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal, y Él vendrá a ser. Muchas gracias, mis hermanos, y vamos a orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta noche que nos permites el poder anunciar las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay esperanza. Te suplicamos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que están detrás de este video, para que por favor, Señor, hables a sus corazones, para que, Padre Celestial, también les salves, Padre Celestial, para que esas personas respondan de una forma favorable, Señor, a aquella oferta que tú haces por medio del Señor Jesucristo, una oferta de amor, de misericordia y de gracia, Padre Celestial. Bendito Dios, tú eres bueno, Dios. Bendito Señor, tú eres benevolente, Padre Celestial, que eres paciente, Señor, para que todas las personas vengan al arrepentimiento. Te pedimos por nuestras familias, Padre Celestial, llámese como se llamen, padres, hermanos, hijos, esposas, tíos, por aquellas personas que hemos estado pidiendo por mucho tiempo, Padre Celestial, para que vengan en salvación, para que tú, Padre Celestial, te plazcas en esta noche hoy salvando almas, Señor, y que esas personas puedan venir en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.